Aleluya, esa libertad fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, que nos dio libertad. Y esa libertad nos hace danzar, nos hace gritar, nos hace adorar su nombre. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a aprovechar el tiempo ya que usted está sobre sus pies. Aleluya, y está, amén, preparado para escuchar palabra de Dios. Queremos, amén, dar gracias a los hermanos que se están conectando, amén, a través de la página Facebook Live, Iglesia Cristiana Pentecostés. Amén, les deseamos que usted se goce también en la misma manera y en la misma forma que aquí nos estamos gozando ante la presencia de Dios. Así que damos gloria al Señor y honra a Dios, amén, por ustedes que están ahí fielmente domingo tras domingo, escuchándonos a través de esta página. Amén. Así que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Espero que esta palabra le traiga a memoria algo, les haga recordar algo. Aleluya, bendito Dios. Dios es bueno. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Estamos ahí? Amén. Se lo voy a leer de la Reina Valera y después de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Para tener un contexto y usted pueda entender a capacidad lo que se está, amén, leyendo. Así que en la Reina Valera dice, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nueva Traducción Viviente dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Bendito Dios. Damos gracias a Dios. La palabra de Dios está bendecida. Amén. Se puede sentar, hermano. Aleluya. Deme unos minutitos aquí a lo que me organizo. Veo muchos papeles y me da con leerlos. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Amén. Así que permítame regresar una vez más a la iglesia. Amén. Y volvamos al tema que Dios nos dio en el inicio del año. Amén. Ya muchos quizás se han olvidado del tema. Y yo quiero reenfocar la iglesia al tema que Dios nos dio para este año. ¿Cuántos se acuerdan el tema que Dios nos dio? Amén. En el inicio del año fue transformados por su gloria. Lo voy a repetir. Transformados por su gloria. Ese fue el tema que Dios nos dio para lanzar este año, para iniciar, amén, nuestro año, entrando, aleluya, en un tema de que Dios nos transformará a su imagen, a la misma imagen del Hijo. Nos vamos a parecer al Hijo, amén, mientras nosotros nos damos en búsqueda a Dios. Dios por medio de su gloria nos transformará a nosotros. Por medio de su Hijo seremos transformados. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros que se va regenerando. Cada momento nosotros nos vamos a parecer más al Hijo de Dios. La obra
principal del Espíritu Santo, amén, además de convencer a la gente de pecado, es llevarnos a la imagen del Hijo. Es que usted y yo nos parezcamos al Hijo de Dios. No es que solamente cuando usted sienta el Espíritu Santo se le erice la piel, se le paren los pelitos, los vellos se le paren en la piel, amén, y usted pueda brincar y usted pueda correr. Eso es parte de lo que nosotros sentimos, pero algo dentro se está regenerando, algo dentro Dios está haciendo, y lo que está haciendo es una formación en nosotros que nos parezcamos al Hijo de Dios. Ahora yo quiero decirle que no todo el mundo podrá ser transformados. Solo aquellos que se dan a Dios para permitirle que Dios les haga la transformación serán transformados. Sí, no todos, quizás nosotros queremos que todos sean transformados. Pero ¿cuántos saben que hay gente que se resiste a Dios? ¿Cuántos saben que hay gente que se resiste a la voluntad de Dios en su vida? Que hay gente haciendo resistencia a los preceptos de Dios para con su vida. Las demandas de Dios, lo que Dios exige en nuestras vidas. Hay gente que dice, yo no quiero entrar en esa área, o yo no quiero que Dios entre en esa área de mi vida. Permitimos que Dios entre en diferentes áreas, pero hay áreas escondidas en nuestros corazones que no queremos que Dios entre, y Dios quiere entrar en toda nuestra vida, aún en los rincones más pequeñitos y escondidos en nuestros corazones. Ahí Dios quiere visitar y Dios quiere transformar nuestra vida. Aleluya. Y yo quiero volverlos a reenfocar. Quizás esta pandemia y esto que ha surgido, algunos se han desenfocado del propósito de Dios en la vida de la iglesia. Si Dios dijo que en este año nos va a transformar, no importa lo que nos está rodeando en la vida, Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su palabra, porque Él es fiel, Él cumple su palabra. Y Dios está usando esta pandemia para transformarnos a nosotros, y quizás muchos de nosotros no lo sabemos. Quizás muchos de nosotros no percibimos que la mano de Dios se está moviendo para transformar nuestras vidas. ¿Cuántos saben que ya tú no piensas como pensabas antes de la pandemia? Ahora pensamos diferente, hacemos las cosas diferentes. Y eso, Dios le ha de glorificarse. Aleluya. Mire, la pandemia en alguna forma paralizó el mundo entero. El mundo entero fue paralizado. El comercio fue paralizado. Las iglesias fueron paralizadas. Muchas cosas en la nación fueron paralizadas. Pero yo quiero darte una buena noticia. Dios todavía continuó trabajando. Lo voy a repetir. Sí, porque mientras el mundo se paró, yo quiero darte información de que Dios y el Hijo continuaron trabajando a favor de la iglesia. Quizás muchos pensaron que Dios también se detuvo. Quizás muchos pensaron que Dios ya no estaba haciendo nada. Pero yo quiero darte información que así como aquellos hombres vinieron a Jesús y le dijeron y le preguntaron, ¿qué tú estás haciendo? Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre trabaja y el Hijo trabaja. Es decir, mientras el mundo se paralizó, Dios todavía estaba trabajando a favor de tu familia. Dios todavía estaba trabajando a favor de tus hijos. Dios todavía estaba trabajando a favor de la iglesia. Porque ¿quién podrá detener la obra de Dios? Nadie. Nadie. Si Dios inició a trabajar en nosotros, Dios es el edificador de la iglesia. Él está edificando la iglesia. Y por lo tanto, no hay pandemia, no hay virus, no hay pestilencia, no hay hambruna, no hay nada que detenga la mano de Dios a favor de su iglesia. Yo lo necesito repetir porque esto tiene que entrar en los huesos de nosotros. No importa por lo que estemos pasando, Dios ha determinado hacer una obra en cada uno de nosotros y Él la culminará hasta que Cristo venga por la iglesia. Aleluya. Y quiero refrescar tu mente y traer a memoria los significados y las definiciones de transformación. Acuérdese que la palabra transformación viene de la palabra castellana, metamorfosis, que quiere decir transfiguración o transfigurar. Es decir, no vamos a
a remodelar algo, no, vamos a transformarlo. Amén. No lo vamos a llevar simplemente a una remodelación, sino que lo vamos a transformar. Es decir, cuando tú lo veas, no se va a parecer a lo que antes era. No se va a parecer, va a ser completamente transformado. Y esto es lo que nos está enseñando el libro de 2 de Corintios capítulo 3, 18. Que nosotros seremos transformados, aquellos que se le han quitado el velo, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, el velo se le quitó. Y nosotros ahora miramos cara a cara como un espejo. Y a medida que nos vamos mirando, aleluya, la palabra del Señor, la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestra vida interior. Sí, es la palabra que redarguye el pensamiento, escudriña, amén, el pensamiento del hombre, entre lo más profundo, los tétuanos del hombre. Es la palabra de Dios que puede cambiar nuestra vida. Aleluya. Entonces, transfiguración. Usted se acuerda Jesús cuando llevó a Juan, a Pedro, amén, y de allí en el monte se transfiguró. Hubo una transformación, una metamorfosis. Él se transformó en lo que Él es, en la gloria resplandeciente. Aleluya. Entonces, quiero darte un ejemplo. Y sé que te lo dije en el principio del año, pero quiero otra vez refrescar tu mente para volvernos a canalizar en lo que Dios está hablando a la iglesia. Y lo que Dios inició desde el principio, que quiere transformar nuestras vidas. La oruga pasa por un proceso de transformación, es decir, de metamorfosis. La oruga, y como otros le llaman larva, pasan por un proceso de metamorfosis. Es un cambio de transformación. Y ese cambio necesita su proceso completo. Necesita su culminación. No se puede detener a medio plazo. Tiene que terminar completamente el proceso para ser completamente transformada en lo que fue, en lo que tenía que ser. Es el proceso de la transformación. La oruga se esconde en lo que se le llama la crisálida, en un capullo, en que está encerrado el insecto durante esa faceta o ese tiempo que tiene que estar ahí. Ella, hablamos en el inicio de nuestras predicaciones, que ella lo que hacía era que se alimentaba por un tiempo, y lo que hacía era comer y comer y comer. En la cuarentena lo que hizo fue comer y comer y comer, porque llegaba un tiempo en la vida de la oruga que tenía que caminar por largas distancias y necesitaba recuperar, amén, y tener las energías suficientes para poder caminar, amén, lo que tenía que trascender, llegar al lugar para entonces treparse en un árbol, en una rama, y entonces esconderse en la crisálida o en el capullo, esconderse ahí. Pero eso que ella comió le va a beneficiar, porque entonces hay células que no murieron durante su momento de oruga, no murieron, estuvieron ahí y no hicieron nada, porque ahora les toca el tiempo que mientras están escondidas comienza a desarrollarse. Y lo importante de esto es que ella esté escondida en esa crisálida, está escondida ahí. Y por más que ella quiera salir, no puede adelantar el proceso. Tiene que esperar el proceso completo, porque si sale antes de tiempo, sale con deformación. Por eso es que nosotros no podemos salirnos del proceso de Dios. Tenemos que pasar el proceso completo de Dios para que cuando salgamos como Él destinó desde un principio que nosotros saldríamos. Por ahí se dice que una clase no pasada es una clase repetida. Un grado que usted y yo no pasemos es un grado que tenemos que repetir. Los procesos no es para que uno los esté repitiendo, es para uno aprender de ese proceso y poder salir transformado, con una mente cambiada, con un concepto diferente de cómo entramos. Yo no quiero pasar por la misma prueba. Si la primera me debe de enseñar algo, pues entonces lo quiero aprender. Voy a pasar por otras, pero esas otras me van a enseñar otras cosas y me van a llevar a otro nivel.
Pero ¿verdad? Hay personas que dicen por ahí que chocan con la misma piedra. Tocan la misma piedra constantemente. Mueve la piedra de vez en cuando. O muévela por completo para que puedas avanzar en tu camino. Hay procesos que tomarán más tiempo unos que otros. Amén, le tomará más tiempo. No que algunos son más especiales que otros, es que eso es lo que Dios ha determinado. Algunos aprenden más rápido que otros. Por lo tanto, hay que esperar el proceso completo para no salir con deformación. La oruga se transforma en mariposa y una vez transformada en mariposa, ella no vuelve a ser oruga. Voy a repetirlo. Una vez la oruga se transforma en mariposa, cuando ella muere, muere como mariposa. No muere como oruga, no muere como larva, muere como mariposa. Hay una transformación en nosotros que se está regenerando en nosotros día a día y nos está formando a la imagen del Hijo de Dios. Yo quiero decirte que cuando nosotros muramos no vamos a morir como éramos antes. Pastor, no me hables de la muerte. La muerte, según Pablo, es ganancia. Los que están en Cristo no mueren, sino que duermen. Aleluya. Es ganancia. Entonces, cuando nosotros nos toca ese momento de cerrar nuestros ojos, aleluya, yo quiero decir que muchos de nosotros cerraremos los ojos y no seremos aquella persona que antes fuimos, sino que hemos sido transformados. Aleluya. Usualmente el lugar de transformación es oscuro. Y son esos momentos de oscuridad en nuestras vidas que estamos siendo procesados. Y no estoy hablando de la oscuridad del pecado ni de las tinieblas. Estoy hablando de las oscuridades de las pruebas que se nos allegan a cada uno de nosotros. Que cuando usted trata de ver el día siguiente no lo puede ver porque todavía está en la prueba. Y eso como que se oscurece en su vida. Y usted dice, ¿cuándo saldrá el sol de justicia para mí? ¿Cuándo saldrá la bendición de Dios para mí? ¿Cuándo esto terminará? Son esos momentos oscuros donde Dios está procesándonos a nosotros. Yo quiero decirte que Dios está utilizando esto llamado pandemia para transformar nuestras vidas. A esta pandemia lo que ha sacado de nosotros es lo que ya estaba en nuestro corazón. Lo voy a repetir. Esta pandemia lo que ha hecho en muchos de los cristianos es sacar lo que ya estaba dentro de nosotros. Nosotros profesábamos fe, profesábamos creer, profesábamos seguir a Cristo hasta la muerte, pero esta pandemia ha paralizado a mucha gente. Esta pandemia ha desmascarado a mucha gente, aleluya. De los que dicen, estaré ahí, estaré envuelto en todo, me daré a todo a Cristo. Y ahora esta pandemia ha paralizado a muchos, porque ha extraído la verdad que había dentro de ellos en todo tiempo. Lo que hace es exponer lo que tú y yo somos en verdad. El desierto, cuando el pueblo de Israel fue pasado por el desierto, no era para ver lo que ellos tenían en su corazón, que Dios conociera lo que ellos tenían en su corazón, sino que ellos mismos conocieran lo que había en el corazón de ellos. Esta pandemia hará conocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Esta pandemia extraerá de nosotros lo que realmente somos. Por eso es que yo quiero exhortar a la gente, hermanos, en la fe, que durante esta pandemia continuaron siendo fieles a Dios. Durante esta pandemia siguieron dando sus diezmos y sus ofrendas, porque no hay pandemia, no hay virus que quite lo que ya está dentro de ellos. Generosidad de ellos. Ellos son así. Por lo tanto, en medio de la pandemia todavía saben dar. En medio de la pandemia todavía saben ser dadivosos. Eso no lo detuvo, pero tú sabes que mucha gente, a la vez que no vinieron a la iglesia, a la congregación, dejaron de dar. ¿Por qué? Porque ya estaba en su corazón en no dar. Solamente eso es lo que está haciendo. La pandemia lo que está haciendo es extrayendo las cositas que estaban dentro de nuestros corazones, que muchas veces nosotros mismos desconocemos que están ahí. Sí,
Porque hay cosas que nosotros tenemos en nuestros corazones que han estado ahí por años y nosotros no sabemos que están ahí. Y en algún momento alguien nos dice algo, alguien nos da un corte pastelillo, alguien se nos para al frente, alguien nos pisa el pie y de momento como que sale algo de ahí. Tú dices, ¿de dónde estaba eso? Eso siempre estuvo ahí. Lo único fue que tú no dejaste que Dios entrara completamente en esas áreas secretas, íntimas, que solo tú conoces. Permítele que Dios entre y transforme completamente tu corazón. Que completamente cambie nuestros corazones, aleluya. Porque el cambio que Dios va a originar en nosotros comienza interiormente, comienza adentro y después se va mostrando hacia afuera. Hay gente que quiere los cambios primero por fuera, y se quedan vacíos por dentro. Sí, mucha gente ha cambiado durante esta pandemia. Pastor, ¿cómo? Bueno, antes no usábamos máscara, ahora estamos usando máscara. Hemos cambiado, ahora usamos máscara. Hay otros que no han ido a un beauty desde el día que dijeron que iban a cerrar, no han ido. Por lo tanto, se han dejado su pelo largo, su pelo de su color original. Amén. Y se han dejado las cejas crecer, las uñas están, ¿verdad?, que necesitan arreglo. Y todas estas cositas, ¿por qué? Porque no han querido entrar, ¿verdad?, en lo que es llegar otra vez al beauty, arreglarse, sino que se han quedado ahí. Por lo tanto, esto ha cambiado a muchas personas. Pero el cambio que surgió esta pandemia fue exteriormente. Interiormente todavía seguimos, todavía estamos iguales. Usted piensa que cuando se abriera la iglesia y se normalizara por lo menos venir a la iglesia y venir a adorar a Dios, la gente viniera con una actitud diferente. Pero ¿cuántos saben que muchas iglesias se abrieron y la gente llegó con la misma actitud? Y uno esperaba que las cosas cambiaran completamente. De alguna forma, esta pandemia ha tratado en cada uno íntimamente, en decir lo importante de ir a la casa de Dios es que yo voy a darle mi adoración personal a Dios. No importa quién esté allí, yo vengo a entregar mi vida a Él porque Él entregó su vida por mí. Yo no vi que en la cruz murieron muchos hermanos, yo vi que murió Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando yo llego al templo, yo llego a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero todavía, y hablo en iglesia general, donde los cambios se esperaban, donde la gente iba a estar comiéndose los altares. Pastor, qué expresión. Sí, donde íbamos a estar humillados ante la presencia de Dios. Individualmente, sin que tu pastor te diga vamos a humillarnos, sino que voluntariamente hay algo aquí que te dice yo necesito humillarme ante la presencia de Dios, yo necesito buscar el rostro de Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, esta pandemia, por eso no te sorprendas, amado hermano, no te sorprendas por lo que estás viendo, de que tú pensabas que personas eran como decían ser, y ahora esta pandemia tú descubres que no lo son. No te sorprenda, es simplemente que esto está exponiendo la verdad en cada uno de nosotros. Ahora, mientras estamos en ese proceso, la palabra del Señor tiene la capacidad de sostenernos en medio y durante el proceso. ¿Cuántos lo saben? Que mientras estamos pasando por los procesos difíciles, la palabra de Dios tiene la capacidad de sostenernos en medio y durante el tiempo del proceso. Si yo me sostengo en la palabra de Dios, yo tendré vida. Si yo me agarro y me aferro a la palabra del Señor, yo venceré y yo cruzaré al otro lugar, porque la palabra es la que me va a sostener en medio de mi prueba, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia. Es la palabra que me va a dar vida para yo procesar el proceso. Ella me va a sostener. La palabra tiene el poder en sí misma para transformarnos y así nosotros caminar en una nueva vida, no cualquier vida, no una vida moderada. Porque la gente, yo no sé si cuando usted vino a los caminos del Señor, por ejemplo, en mi persona, me lo dijeron. Cuando yo me entregué a Cristo, a mí me dijeron, qué bueno que recibiste a Cristo en tu corazón, porque eso le hace eso le hace mejor a la sociedad. Porque yo me convertí a Cristo, iba a ser mejor a la sociedad.
Entonces, porque me iba a portar mucho mejor. Porque no iba a hacer maldades. Porque no iba a hacer cosas que iban a violentar la ley. Pero en la perspectiva de esa persona, no era que él estaba pensando que yo iba a ser una nueva criatura y no que yo iba a ser transformado, sino que yo iba a ser una persona que ahora tiene buen comportamiento. ¿Cuántos de ustedes y yo conocemos gente que no son cristianos y tienen buenos comportamientos? Sí, hay gente que no son creyentes y tienen buenas conductas, tienen buenos comportamientos, tienen ética moral y no son cristianos. El testimonio de muchos, yo fumaba y ahora no fumo. Yo conozco gente que no son cristianos y nunca en su vida han fumado. Tiene que haber un testimonio mayor que ese. Tiene que haber un testimonio más glorioso que yo fumaba y ahora no fumo, que yo bebía y ahora no bebo, que yo me acostaba con mujeres y ahora no me acuesto con mujeres. Tiene que haber un testimonio mayor. Yo estaba en oscuridad, yo iba camino al infierno y la mano de Dios me alcanzó por misericordia. Y me está transformando a la imagen de su Hijo. Tiene que haber un mayor testimonio que ese. Que cuando la gente te vea pueda identificar. Este no es el mismo que estaba en las calles. Este no es el mismo adicto que estaba allí en la esquina. Este no es el mismo que estaba perdido, sin fin, sin esperanza. Es alguien que ha sido cambiado, amén, transformadamente. Aleluya. Eso lo hace la palabra del Señor en nosotros. La vida del Espíritu es la nueva vida que Cristo quiere que nosotros caminemos, que nosotros vivamos en el Señor. Eso es lo que Él desea de nosotros, que vivamos esa vida llena del Espíritu, la cual le trae gloria y le trae honra al Hijo. ¿Sabe usted que cuando usted y yo honramos al Hijo, honramos al Padre? Cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Cuando le damos gloria al Hijo, le damos gloria al Padre. Pero hay gente que no honran al Hijo. Y si no honran al Hijo, no van a honrar al Padre. Porque Dios lo dijo en su palabra, hay que honrar al Hijo. Y si honramos al Hijo, honraremos al Padre. Porque el Hijo, según la Biblia, y usted y yo conocemos, es Dios. Jesús es Dios. Emmanuel, Dios entre nosotros. La Biblia dice que Él nos hizo ministros competentes de un mejor y nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. La letra mata. ¿Qué quiso decirle el apóstol Pablo con esto? Con la letra mata. Usted sabe que la ley fue dada a Moisés en el antiguo pacto. Y el ministerio del antiguo pacto se le llamaba y fue llamado el ministerio de condenación. Y si ese ministerio de condenación logró cuánto más el ministerio del Espíritu. Y ese ministerio del Espíritu fue el que se nos entregó a nosotros, a la iglesia, quien ha sido en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ese ministerio de condenación no se compara al ministerio que es en el nuevo pacto. La gloria es mayor. Eso se encontraba en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 9, donde dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Está hablando del ministerio del nuevo pacto. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes, es decir, sus palabras en sus corazones y en su mente las escribiré. La letra estaba escrita en piedras. Ese era el ministerio. La ley que Dios le entregó a Moisés. Dios está diciendo, ahora yo voy a escribir mis palabras en el corazón y en la mente de ellos. Estará ahí grabada, estará ahí para hablarles y exhortarles, pero nosotros tenemos que darnos a la palabra para que la palabra se pueda escribir en nosotros. Hay gente que dice, yo lo que tengo que hacer es abrir mi boca y se llenará.
Si no la cierras, se te va a llenar de otra cosa. Tenemos que leer la lectura de la palabra. Tenemos que meternos y escudriñar la palabra del Señor para que esa palabra se quede grabada en nuestros corazones y en nuestra mente, para que cuando lleguemos los momentos en los cuales el Señor nos va a procesar, es la palabra que nos va a sostener. Es la palabra de Dios que nos va a sustentar. La ley es algo externo y la gente necesita un poder interno para que sus vidas sean transformadas. Cuando digo la gente, me refiero a nosotros y a aquellos que van a llegar después, que se añadirán al cuerpo ministerial de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay trabajo que hacer, iglesia. Esta pandemia no puede detenernos a nosotros. Nosotros tenemos una función y un trabajo que hacer. Hablarles a otros de Cristo para que Cristo sea formado en ellos también. A la misma vez que también Cristo está siendo formado en nosotros. No pienses que ya tú terminaste. No pienses que ya Dios terminó con nosotros. No pienses por un momento que ya Dios formó tu vida y ya tú estás completo. Todavía Dios nos formará a cada uno de nosotros. Aunque lleves 30 años en el Evangelio. Aunque lleves 15 años en el Evangelio. Aunque lleves 50 años en el Evangelio. Todavía Dios te está formando. Eso. Tú que llevas 3 meses, 3 días, no te sientas como que estás incompleto, porque todos nosotros en alguna área todavía estamos incompletos. Todavía Dios nos está formando. Y esa es la buena obra del Espíritu Santo que nos está formando en nosotros. Hay una obra del Espíritu que se ejecutará en aquellos hijos de obediencia. Lo voy a repetir. Hay una obra del Espíritu que se ejecutará en aquellos hijos de obediencia. Fíjese que usé la palabra hijo y no oveja. Utilicé la palabra hijo y no oveja. Porque yo llego a los caminos del Señor como una oveja perdida. Como una oveja que andaba sin destino. Y Él dejó las 99 y me encontró y me trajo a su redil como oveja. Porque no tenía dirección, no sabía por dónde ir. Y las ovejas por lo general son tontas. No saben tomar dirección, tú tienes que dirigirlas. Por lo tanto, nosotros llegamos como ovejas, esperando el pastor que nos dé dirección. Que nos diga dónde tenemos que pararnos, dónde tenemos que comer. Porque necesitamos esa orientación, porque entramos como oveja en el redil del Señor. Pero la transformación es que te conviertas en hijo. La motivación es que te conviertas en hijo. ¿Por qué? Hay grandes diferencias. La oveja tú tienes que estar buscándola porque se te va. Y tienes que estar constantemente detrás de ella buscándola. La oveja tú tienes que estar diciéndole come y sacándola a comer. A diferencia del hijo. El hijo, y lo puedo ilustrar por la palabra donde habla del hijo pródigo. Cuando se va de la casa, que le pide la herencia a su padre y se va. Malgasta todo. Toda su herencia la malgasta. ¿Dónde en la Biblia dice que el padre fue a buscar al hijo? Porque el hijo tiene que llegar y tiene que regresar. Por eso estamos declarando que los hijos de esta casa van a volver a esta casa. Por eso estamos declarando y estamos creyendo que hay una palabra profética de esta casa, que los que eran de aquí volverán. Yo no sé si usted dejó de creer eso, pero si Dios lo dijo, se cumplirá. Los hijos vuelven. Los hijos regresan. ¿Quiénes son los que heredan? ¿Las ovejas o los hijos? Los hijos son los que heredan. Por eso es importante que nosotros seamos transformados continuamente. Aleluya. Sí, porque acuérdense que también entramos como siervos. Como siervos. Pero la transformación es que seamos amigos.
Porque el siervo no sabe lo que su amo hace, pero su amigo sí, porque le revela, porque se lo dice y se lo cuenta. No solamente Dios fue amigo de Abraham, sino que Jesús quiere ser amigo de nosotros también. Entonces, yo entro en niveles, pero yo tengo que transformar mi mente en que debo de cambiar y modificar esto que está aquí, el disco duro, y saber que entro como oveja, porque el Señor nos compara como oveja. Porque mira el Señor nuestro comportamiento muchas veces, y eso nos identifica como ovejas. También nos identifica como águilas, pero no somos águila. Nos dice que nos dará la fuerza como el búfalo, pero no somos búfalo. Nos compara con la oveja, pero no somos ovejas, somos hijos. Tenemos un Padre, se llama Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Él es mi Padre. Y esa obra del Espíritu Santo es transformarnos a nosotros al carácter del Hijo. Por lo tanto, si tú eres hijo, tú estás dentro de la formación, de la transformación que está por ocurrir. Y es que cada día en ti se debe de reflejar Jesús. Cada día de tu vida se debe de reflejar un poco más de Jesús en tu vida. Pastor, ¿y cómo podemos hacer eso? Poniendo tu vida propia en práctica, en lo que Jesús hizo y modeló. Él fue el mejor ejemplo. Jesús fue el mejor ejemplo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que este cuerpo fue enviciado, lo que está diciendo es que cuando nosotros crecimos, a nosotros se nos enseñaron cosas que no eran buenas. Y nosotros continuamos practicándolas y haciéndolas. Y este cuerpo, esta naturaleza, vieja naturaleza, comenzó a hacer esas cosas que no eran adecuadas. Pero ahora que estás en Cristo y eres nueva criatura, nosotros debemos de modelar una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, tenemos que enseñar, en vez de hablar mentiras, tenemos que hablar verdades. A pesar de las consecuencias, a pesar de las cosas que pueden traer por tú decir una verdad. Sabes que no todo el tiempo que tú dices una verdad te saldrá bien. José fue íntegro. El joven José fue íntegro y mantuvo integridad, y con todo eso fue a la cárcel. Y en la cárcel fue íntegro. Pero al fin y al cabo mantuvo su integridad, su fidelidad, y Dios lo honró. Hay veces que nosotros vamos a tener que mantener nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios, y vas a ver que vas a estar preso. Pero mantente creyéndole al Señor. Mantente creyéndole a Dios y Dios te honrará, porque el que honra a Dios, Dios lo va a honrar a Él. Hay una obra que se está formando en cada uno de nosotros. Y esa obra es por el Espíritu Santo que se está formando en nosotros. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido, hablando el apóstol Pablo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es que Él no ha culminado en mí, Él no ha culminado en ti. Esto es una formación, una transformación diaria en nosotros que se está ejecutando día tras día por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso hay que tomar oportunidades como esta, donde se ha paralizado muchas cosas todavía, y poder entonces sintonizar nuestro oído, nuestra mente, amén, en las cosas de Dios, para que Dios obre a favor de nosotros. Estamos más preocupados por las cosas externas que por las cosas internas. Ese es un problema. Cuando mi enfoque es en las cosas externas y no en el cambio interno. Pastor, pero es que Dios ve las cosas por fuera y por dentro. Yes. Dios tiene un ojo que te mira por dentro, por fuera, hasta por el lado. Porque ese es Dios. Pero todo cambia desde adentro. Todo se genera desde adentro. Cuando tú tienes un corazón limpio, tú hablas bien de tu hermano.
Cuando tú tienes un corazón que no está más herido, no importa el tema que te hablen, ya tú fuiste sanado de esa herida. Por lo tanto, ya ese corazón no está herido. Pero si nos tratamos de esconder de las apariencias y de las cosas externas, cuando alguien dice algo de una persona que te hirió, entonces eso que estaba ahí, esa que le llamamos raíz de amargura, está ahí escondidita, se va a reflejar y vas a tomar una acción, vas a decir algo que va a mostrar que todavía hay una espina en el corazón. Pero cuando tú le pides a Dios, Señor, entra en cada rincón de mi área, de mi corazón, en cada esquina de mi corazón y saca cualquier cosa que esté ahí dañina. Cualquier cosa que esté ahí que hace daño, quítala, remuévela, porque este corazón es tuyo. Este corazón te pertenece a ti. Esta vida que está aquí te pertenece a ti. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que levantemos manos limpias delante de Dios, es que no tengamos contiendas con nadie, es que no tengamos pleitos con nadie. Es que cuando tú levantes tus manos, Dios diga, ahí hay un santo que ha sido redimido con la sangre de mi hijo y su corazón está limpio, es íntegro. Lo puse en balanza y lo hallé fiel. Aleluya. Cuando tú puedas levantar tus manos, aleluya, y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú puedas ver las bendiciones que se manifiestan a tu alrededor. No te creas que tú eres mejor que nadie. Es que tú estás siendo, aleluya, formado en la imagen del Hijo de Dios. Aleluya. Mire, estamos ya concluyendo. Me acuerdo una vez que cuando comencé a repetir lo que muchos cristianos repiten, porque cuando tú vienes a los caminos del Señor, tú no sabes adorar. Hello. ¿O fui yo el único? Cuando vinimos a los caminos del Señor, yo no sabía alabar a Dios. Yo te podía cantar algo de la calle, pero yo no sabía alabar a Dios porque no se me había enseñado. Yo no sabía adorar a Dios porque no se me había enseñado todavía. Cuando entramos a la iglesia, tú comienzas a escuchar el lenguaje religioso, la gente adorando, la gente exaltando a Dios, la gente alabando. Entonces tú entras en esa rutina y tú comienzas a adorar a Dios, tú comienzas a alabar a Dios. No sabes por qué, pero lo adoras. Aleluya. No conoces los motivos y las razones por qué adoras, pero adoras porque todo el mundo está adorando. Y en una de esas ocasiones yo estoy adorando a Dios y cerré hasta mis ojos y comencé a adorar a Dios porque todo el mundo lo estaba adorando. Y me acuerdo como en el día de hoy, sentado en la banca, parado ahí al lado de la banca, le digo al Señor, mi alma te adora 3 veces. Mi alma te adora, mi alma te adora. Y si yo había escuchado por primera vez la voz del Espíritu en mi interior, esa fue la primera vez que me dijo, de verdad tu alma me adora. Y no pude volver a decirle, mi alma te adora, hasta que yo pude entender si mi alma verdaderamente adoraba a Dios. Porque todavía habían cosas en mi vida que tenía que haber dejado y todavía no las había dejado. Y cuando nosotros vamos a adorar a Dios, le adoramos en alma, espíritu y cuerpo. Le adoramos con todo nuestro ser. Es entregar toda nuestra vida a Él. Cuando decimos mi alma te adora, estamos diciendo todo lo que yo soy y todo lo que yo represento está a tu disposición, está a tus pies. Aleluya, yo me rindo en adoración a ti, mi Dios. Entonces pude entender que todavía habían cosas en mi vida que yo tenía que, amén, alejar y quitar de nuestras vidas. Y por eso pude entender que no todo el mundo es un adorador. Hay quienes fingen ser adoradores. Hay quienes fingen ser personas que alaban a Dios. Porque en esto aquí podemos todos, hasta el borracho entra y usted lo ha escuchado alabando a Dios. Porque cuando entra en una atmósfera como esta y la gente está alabando a Dios, amén, todo el mundo alaba. El mudo hasta levanta las manos. Pero solo aquellos que han sido y están siendo transformados por el poder del Espíritu Santo pueden adorar en espíritu y en verdad. Y esos que están adorando en espíritu y en verdad es necesario, dice la Biblia, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Hay una necesidad, es necesario que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué es eso? Que yo viva toda la verdad de la palabra. Que yo haga todo lo posible para vivir lo más cercano a la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo
que no todo predicador, no todo maestro, no todo enseñador de la palabra vive a la capacidad total de lo que dice la Biblia. Yo lo sé. Pero por eso yo no me voy a disminuir, por eso yo me voy a descualificar, por eso yo voy a poner excusas. No, yo voy a hacer todo lo posible para vivir lo que dice la Biblia. Porque hay gente, como saben, que nunca van a llegar a la capacidad de vivir lo que la palabra exige y que van a fallar en una y otra, se salen de esa verdad y comienzan a poner excusas. Es que yo nunca llegaré a hacer eso. Es que yo nunca llegaré a ser esa persona que Dios está exigiendo. La obra del Espíritu nos va a ayudar cada día a nosotros a afirmarnos más en su palabra. Es por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo que nosotros dejamos las malas conductas. Amén. Y caminamos en la vida del Espíritu. Concluyo con esto. Amén. Santiago capítulo 1 versículos 22 y 25. El espejo es símbolo de la palabra de Dios. Conforme miramos a la palabra de Dios y vemos al Hijo de Dios, el Espíritu nos transformará a la gloriosa imagen de su Hijo. Esta es nuestra responsabilidad como creyentes. Buscar la palabra del Señor. Amar esta palabra, escudriñar esta palabra, darnos a esa palabra, porque esa palabra es la que nos va a transformar. ¿Sabes? Una de las, podemos decirlo así, choque. Yo no sé si usted lo experimentó, pero yo lo experimenté. Cuando yo vine del mundo y vengo a la iglesia, me dijeron que me pusiera a leer la Biblia, que la Biblia me iba a enseñar. Y yo me di a la tarea de estudiar la Biblia. Me fui a un seminario y estudié la palabra del Señor. Pero vi que leyendo la Biblia, muchos de los creyentes hacían cosas opuestas de lo que la Biblia decía. Y yo decía, no entiendo, Señor, si la Biblia dice que perdone, ¿por qué fulano todavía no ha perdonado a fulana? Y comenzaba ese debate en mi interior, en mi vida personal, donde decía, deja tu ofrenda en el altar. Si tienes algo contra tu hermano, vete, perdónalo. Y yo veía esto y yo decía, pero ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos? Porque no tengo nada que hacer en casa. Muchas cosas yo tengo que hacer en casa, créame. ¿Qué es lo que nos hace y nos debe de mover a congregarnos? A que tenemos que ser transformados. A tenemos que ser perdonados los unos y los otros. Tú y yo tenemos un poder que otros no tienen. El poder de la libertad del Espíritu Santo. Lo voy a repetir para los dos que estaban por aquí. Usted tiene el poder de la libertad del Espíritu Santo. Porque antes a usted le decían algo y usted se manejaba o se movía según la carne. Pero ahora tiene la libertad del Espíritu. Ahora usted puede decir, no, para allá yo no voy. No me voy a comportar así. No voy a hablar así. Porque hay un poder sobre nosotros. Pero tú sabes que antes alguien te decía algo y tú rápido respondías sin pensarlo dos veces. Pero hay una presencia del Espíritu Santo en nosotros ahora. Que cuando alguien te dice algo, tú lo que debes decir es, Señor, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Ese es el secreto. Pedirle al Padre que los perdone porque lo que están haciendo y lo que están diciendo no saben lo que están haciendo. Nosotros a veces pensamos que sí, pero no. No, si los judíos hubiesen sabido que estaban crucificando a Jesús, al Hijo de Dios, no lo hubiesen crucificado. Pero Jesús le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros tenemos que mirar la palabra del Señor y ese es nuestro espejo. Sí, esa es nuestra regla de medida. Yo no puedo medirme con el hermano, como a veces pensamos hacer, donde yo oro más que él, yo soy más espiritual. Porque yo vengo más a la iglesia, yo soy más espiritual. Y nos medimos con los hermanos. Aleluya, no, tu vara de medir es Cristo. Y vas a encontrar que siempre estamos faltos. Mídete con Cristo, no te midas con tu hermano, no te midas con tu pastor. Mídete con Cristo y siempre estaremos faltos. Que tenemos cosas que todavía tenemos que cambiar y alcanzar para la gloria del Señor. Amén. Así que acuérdense que el tema es transformados por su gloria. Y oro al Señor que abramos nuestro corazón para que la palabra nos transforme, para que la enseñanza de la lectura de la palabra del Señor quite y añada las cosas que necesitan ser quitadas y aquellas cosas que necesitan ser añadidas en nosotros. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo,
cuando se manifiesta en nosotros, es quitar, pero también deposita. Quita aquellas cosas que no le agradan al Padre, pero deposita aquellas cosas que le agradan al Padre. Son más que cuando tú sientas el Espíritu Santo de correr y brincar y hablarle en lengua. Hay unos depósitos que se están haciendo, pero también Él está extrayendo algunas cosas que no le agradan a Él. Permite que la obra del Espíritu Santo sea manifestada en cada uno de nosotros. No solamente esto se manifiesta en la iglesia, se puede manifestar en tu casa, en tu closet de oración. Allí en tu casa, cuando tú oras y sientes la llenura del Espíritu Santo y sientes esas caricias del Espíritu Santo, Dios está haciendo algo en tu casa, Dios está haciendo algo en tu habitación. Amén. Así que vamos a ponernos de pies. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder, amén, estar aquí juntos una vez más y poder así traerle culto al Señor de adoración y alabanza. Amén. Así que bendecimos la audiencia, bendecimos a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados a través de la página de Facebook Live. Amén, que el Señor les bendiga. Esperamos verlo algún día, amén, antes que se acabe el año. Queremos verlo por aquí, amén. Estamos todavía en la 119 West Main Street, aquí en la ciudad de New Britain, no nos hemos mudado, amén. Así que les esperamos en el amor del Señor, así que les despedimos, muchas bendiciones, amén, y que tengan un feliz día, el restante del día lo pasen bien en el nombre del Señor. Muchas bendiciones, Dios me los bendiga a toditos. Amén. Amén. Se pueden sentar los hermanos.